There are no words to describe just how repulsive offences of this nature are. There is no excuse for hurting a child, particularly one so young that is totally dependent on adults to care for and love for them. En junio de 2024, la estrella australiana de TikTok, Alana Harris, de 34 años, reveló que su hija Daisy estaba gravemente enferma. And she is riddled with tumours. She will have them in her heart, her kidneys, her lungs, her nerves, her spinal cord, her eyes. Con ambos padres sin trabajo y 3 hijos más a su cargo, necesitaban ayuda. Por ello, la familia recurrió al millón de usuarios que la seguían en TikTok, y estos respondieron con miles de dólares en donativos, sin dudarlo. Pero no todo era lo que parecía. Su contenido trataba sobre la crianza y la maternidad. Aquí hablaba sobre sus 3 hijos, de sus aventuras rutinarias con su esposo, y ya por último sobre los problemas de salud de su hija menor de tan solo 1 año de edad. Acompáñame nuevamente porque este caso te va a dejar helado totalmente. Una de las cosas que más queremos en la vida son a los hijos. Pero siempre hay excepciones y siempre hay personas que están mal de la cabeza o tienen un corazón muy negro y muy malvado. Hacerle daño a una criatura tan inocente, tan tierna, no puedo procesarlo, no me entra en la cabeza. No hay justificación, no hay castigo humano posible para este tipo de personas que cometen tan viles actos. Quédese conmigo hasta el final. Y si no estás suscrito aún, pues agradezco que te suscribas a tu canal Lester Sin Filtro, porque no encontrarás contenido más genuino en otro lugar en internet. Pocos meses de haber nacido, la niña comienza a sufrir espasmos infantiles, que es una forma que tiene la epilepsia de manifestarse en los primeros años de vida. Y también había desarrollado displasia cortical, que es una malformación en el desarrollo del cerebro. Y esto, para que lo sepan, es porque durante el embarazo algunas neuronas no migran ni se organizan correctamente al formarse la corteza cerebral. En todo momento, Lana presentaba pruebas médicas y diagnósticos sobre el padecimiento de su hija, y esto hizo que muchos se volcaran con el caso. Aunque la más pequeña de la familia no había sido la única en ser golpeada por problemas de salud. La primera hija de Alana, Lily, había nacido muerta. Su segunda hija, también llamada Alana, al año de su nacimiento había también experimentado serios problemas de salud, pero todo se trató de una mala etapa, porque la niña se pudo recuperar de las continuas fiebres altas que padecía sin ningún problema. When we got to the hospital, her temperature was still over 40 degrees and it didn't come down for like several hours. She was so hot and sweaty, but she just wanted to cuddle us. Aunque por esa época la propia Alana no corrió con la misma suerte como la que tuvo su segunda hija. La mujer había desarrollado una enfermedad renal crónica de grado 5, que hizo que sus riñones perdieran casi por completo su funcionamiento. Sin embargo, Alana era muy creyente y religiosa y según ella, Dios la había sanado. In that moment, as Pastor John prayed, I could feel the presence of God working inside me. The next day, I went straight to the doctors to get tested and was tested again at hospital the next night. And my kidney function had raised from 7% to 33%. To this day, it's slowly getting better and better each time, and I strongly believe that through the healing power of God, I will not need to get a kidney transplant. Pero a pesar de la buena noticia, la salud de Daisy seguía empeorando. En junio de 2024, a la niña le volvieron a diagnosticar una rara afección genética llamada esclerosis tuberosa, que causa el crecimiento de tumores benignos en el cerebro y otros órganos vitales. Aunque los tumores de la esclerosis tuberosa no son cancerígenos, sí es verdad que pueden alterar el funcionamiento normal del cerebro, dolores de cabeza, vómitos, trastornos del desarrollo o incluso epilepsia. Y esto último encaja perfectamente con los primeros síntomas que mostraba la niña. Y esto ocurre porque las lesiones en la corteza interfieren en el funcionamiento normal del cerebro. Según Alana, la niña necesitaba una cirugía cerebral urgente, ya que aseguraba que los daños en el desarrollo cerebral serían irreversibles. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want. We were just told that our daughter's brain is covered in tumours. What is worse is that we found this out on the same day that our other daughter passed away 4 years ago. I don't know whether that's like Lily saying that she's here with us or if it's just a really day. I need a coffee, so let's make a coffee together. I also don't have a coffee machine and I really need a new coffee. Like I really need a real coffee right now, but I've just got the stick ones. Y aquí ya voy a estar analizando la primera acción con la que no comparto ni logro comprender cuando los padres son figuras públicas que suben contenido a internet, usan a los niños o las enfermedades como un medio para conseguir visitas, para conseguir aprobación, incluso para conseguir donaciones, que vamos a estar viendo más adelante en este caso, cómo abrió la ventana de donación para sus followers, para las personas que consumen su contenido y donaron miles de dólares. Si tu hijo o
tú estás pasando realmente por una situación de salud y te dedicas a las redes, no está mal compartirlo, hablar sobre el tema, pero victimizarse e intentar dar lástima, dar pena con la magnitud que lo hizo, se ve muy falso. Está hablando de su hija, de momento que tiene una enfermedad supuestamente terminal, que necesita ayuda, y de momento se pone a hablar de que le encanta el café y que necesita una cafetera nueva, y cambia el tema así completamente. Es algo bien curioso y vamos a estar viendo más adelante. Ones. Pero mientras miles de seguidores apoyaban a Alana durante ese difícil momento, algunos otros no pudieron evitar sentirse incómodos por lo que acabamos de escuchar. Alana pasó de hablar como si nada de los problemas de salud de su hija a hablar de su bebida favorita matutina, y esto chocó bastante a los espectadores. De hecho, también comenzaron a criticar a Alana por su continua exposición de la niña en redes sociales. Y es que un dato importante en esta parte de la historia es que nunca había mostrado a su hija en redes sociales, más allá de una simple foto familiar. Ahora continuamente solo había contenido sobre su hija y su situación. Luego de esto, Alana desapareció durante unos días de las redes sociales, hasta que publicó un terrible comunicado en su Instagram que decía: Daisy era una niña pequeña, brillante y alegre. Sin embargo, todo dio un giro inesperado. Ahora se encuentra en un estado que parece ser un coma y lleva más de 100 horas sin despertar. No hay medicamentos ni estimulantes que sean seguros. La causa del coma todavía es un misterio. Días más tarde volvió a hacer otro comunicado, pero mucho peor que el primero. Anunció que la condición de su hija había empeorado y que necesitaba una segunda cirugía para extirpar 5 tumores más. 2 cirugías cerebrales en menos de una semana no es algo con lo que jamás pensé que tendría que lidiar como madre, escribió. Debido a este nuevo acontecimiento, la suegra de Alana, Karen York, había creado una campaña de donación para cubrir los gastos médicos, y en cuestión de horas recibieron más de $20,000. Pero Alana seguía sin publicar contenido sobre su hija ni nada por el estilo. Es más, luego de este comunicado volvió a desaparecer. Pero la historia dio un giro de 180 grados cuando se filtró en redes sociales un extraño mensaje de texto del que nadie conocía el remitente. El mensaje decía: les tengo algunos chismes sobre la familia Harris. Algunas enfermeras empezaron a seguir su página de Instagram y TikTok y pensaron: no, está difundiendo información falsa. La niña no tiene tumores cerebrales y nunca recibió cuidados paliativos. Después de su última cirugía cerebral en la que no se encontró nada, el hospital infantil decidió realizar un análisis toxicológico y reveló que Daisy tenía un nivel alto de benzodiazepinas. Claro, nadie sabía quién había escrito este mensaje y joder, es una acusación muy fuerte. Pero por alguna razón muchos creyeron el mensaje, otros no tanto. Al final no había ninguna prueba sobre ello. Aunque nadie se esperaba que el giro de esta historia fue gracias a ese mensaje, porque se descubrió unos días después que lo que se contaba era verdad. Alana Harris estaba... Wow, y como les dije anteriormente, esto es bien raro. Si tú eres una personalidad de internet, de redes, tu hija, en este caso, que los hijos son lo más grande, el amor más real, más genuino que se siente aparte de un hijo hacia una madre, y tú realmente estás pasando por una situación tan difícil, lo menos que tú piensas es publicarlo, es hacer eco de esto. Quizás en algún momento sí lo comentes o digas por lo que pasaste o digas la razón por la cual estuviste ausente para tus usuarios, para tus seguidores, pero hacer eco de esto, documentar la vida de este pobre angelito día a día, mostrarle en cámara con sueros, son imágenes realmente impactantes que rompen el corazón a cualquiera, y claramente es lo que estaba buscando esta chica. Es que el síndrome de Munchausen, actualmente llamado trastorno facticio impuesto a uno mismo, es un trastorno de salud mental en la cual una persona finge, exagera o incluso provoca síntomas físicos o psicológicos en sí mismo para asumir el papel de enfermo y recibir atención. La motivación de este suele estar relacionada con recibir atención, cuidado o preocupación por parte de otras personas del medio que los rodea o profesionales de la salud. Pero este caso es particularmente especial porque es un claro caso de Munchausen por poderes, que no es más que el trastorno facticio impuesto a otra persona bajo su tutela, bajo su cuidado, en este caso su hijita, y esto claramente puede constituir abuso infantil, y es el caso de esta mujer que vamos a seguir con el video. Porque se descubrió unos días después que lo que se contaba era verdad. Alana Harris estaba desaparecida de redes sociales porque los servicios sociales estaban investigándola, y para colmo los servicios de protección al menor tenían a los niños bajo custodia, porque luego de que las enfermeras vieran el contenido que estaba publicando Alana en redes sociales sobre los problemas de salud de su hija, denunciaron el caso a los servicios sociales. El organismo solicitó a los médicos un análisis, y los informes toxicológicos confirmaron altos niveles de depresión en el sistema de Daisy. Esto se dio a conocer en los medios de comunicación porque la policía tenía una orden de arresto contra Alana Harris. Luego de que se conocieran los resultados toxicológicos, los servicios sociales notificaron a la policía
y estos procedieron al arresto. ¿Por qué? Porque la mujer llevaba meses administrándole benzodiazepina a la niña de tan solo 1 año. Para que no lo sepa, la benzodiazepina es un ansiolítico que actúa en el sistema nervioso central y se usa para tratar la ansiedad, insomnio, convulsiones, etc. Su función principal es potenciar el efecto GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Como consecuencia, el cerebro funciona más lento, más relajado y produce una disminución del nivel de conciencia. Y esto es lo que le estaba pasando a la niña. Es más, las dosis que le estaba dando la enferma de la madre eran las indicadas para un adulto, lo que empeoraba aún más su estado de salud. Y una dosis elevada de benzodiazepina puede reducir demasiado la actividad cerebral en un niño pequeño. Como consecuencia de ello puede producir somnolencia extrema, poca respuesta a los estímulos, debilidad muscular o incluso problemas respiratorios. Y en los casos más graves, la niña puede perder la conciencia y requerir urgentemente atención médica. Es más, una intoxicación de esta puede hacer que el niño parezca gravemente enfermo debido a esa depresión en el sistema neurológico. Y ojo al dato, fue ahí cuando los médicos propusieron hacer 2 cirugías cerebrales exploratorias para encontrar las causas de los síntomas. Y Alana sabía que no había ninguna causa, pero aún así la muy sinvergüenza permitió a los médicos realizar esas cirugías. Ahora ya sabemos que el estado de salud de la niña era falso, pero ¿y los diagnósticos? Pues también, los documentos que presentaba en pantalla los había falsificado. Y bueno, sé que sobra decirlo, pero por si acaso también administraba el fármaco a la niña sin prescripción médica. El fármaco lo conseguía a través de un vecino o familiar que sí lo tenía recetado por un médico. Así que Alana había cometido varios delitos y para colmo el estado de salud de su hija era muy grave. Yo no dejo de sorprenderme con la capacidad del ser humano de hacer daño, con la oscuridad que muchas personas pueden albergar en su corazón. Hacerle esto a una criatura inocente, lo más puro y lo más inocente que hay en la vida es un bebé. No hay nada con más inocencia y más ternura que un bebé. Hacerle esto a tu propia hija es algo totalmente repugnable, es algo que no tiene perdón. De ninguna de las formas no tiene justificación. Le estaba administrando estos fármacos a la hija y aún así sabiendo lo que estaba haciendo, sabiendo todo lo que estos fármacos le causarían a la bebé, los doctores que no sabían que la niña estaba siendo sometida a estos fármacos deciden que iban a hacerle 2 cirugías para buscar la causa, ¿no?, de lo que le estaba sucediendo a la niña, si era un tumor cerebral, que era que le estaba causando estos síntomas a la niña. Y ella aún así, sabiendo que la niña no tenía ningún problema y que todos los diagnósticos y todas las pruebas que tenía supuestamente eran falsas y la estaba usando para crear esa atención en redes, esa repercusión y recibir incluso ayuda hasta monetaria. Ni sabiendo que todo esto era falso, se opuso a la cirugía y dio el consentimiento de realizarle una cirugía a un bebé sabiendo que su hija no tenía ningún problema y todo era falso. Y aquí rozamos el punto, esa línea tan delgada entre la enfermedad que claramente padece esta muchacha y la crueldad. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. No words to describe just how repulsive offences of this nature are. There is no excuse for hurting a child, particularly one so young that is totally dependent on adults to care for and love for them. Luego de la noticia, la gente empezó a cuestionarse todo sobre ella y comenzaron a investigarla. Con ello encontraron también que su supuesta recuperación de la enfermedad renal crónica en etapa 5 no fue tan milagrosa como parecía. Una de las fotografías que había publicado sobre su diálisis no era de ella, sino de una paciente real. So this is a post from 2019 taken off of Alana's Facebook. Let me show you what I found. This beautiful lady, I'm guessing her name is Nick, posted this same photo of the needle 2018, and her caption, nearly identical. Have you ever wanted to see your home from space? With this free satellite Earth Maps tool, you can zoom right down. Inventarse una condición médica es algo injustificable, pero enfermar a una criatura dependiente e inocente, mucho más todavía. Y quédense con esto porque aquí tenemos un 2x1 para el análisis. Ahora, ¿dónde queda Brock, el padre de familia, en todo esto? Pues según él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo su mujer. En una declaración publicada en Snapchat, dijo: insistí en esas cirugías porque en mi corazón sentí que ayudarían. No sabía que Alana estaba causando los síntomas en Daisy. Debería haber hecho algo mejor por ellos. Lo siento, no pude proteger a Daisy como debería haberlo hecho, escribió por último. En enero, la investigación confirmó la inocencia de Brock. Police have now ruled out the involvement of anyone else, including the child's father, who appeared alongside the accused in some of the social media video. Claro, en ningún momento Alana lo incriminó porque, según ella también es inocente. En noviembre de 2024, un reportero consiguió ponerse en contacto con ella por teléfono y estas fueron sus palabras. It is so unfair and it's getting addressed at the moment with the proper counsel. I can't speak too much. I will get my lawyers to contact you, Bailey. I do really appreciate the call, but... Did you harm your daughter? No, I can't talk to you, Bailey. That's why I've talked to you. I've said this is a matter that cannot be spoken on.
A pesar de las pruebas, a pesar de las evidencias, ¿por qué a esta clase de personas les cuesta decir la verdad? Y esta es otra clara característica de un posible trastorno facticio impuesto a uno junto a un trastorno facticio impuesto a otro, lo que antiguamente conocíamos como Munchausen by proxy. Y aunque se sabe que ambos trastornos coexisten, yo al menos nunca había visto un caso en el que se manifestaran los dos. La explicación más aceptada es que ambos comparten la misma motivación psicológica, a diferencia de la simulación en la que existe un beneficio externo evidente, como obtener dinero o evitar una responsabilidad. En el trastorno facticio la finalidad principal es satisfacer una profunda necesidad psicológica de asumir el papel de enfermo o de cuidador de una persona gravemente enferma. En algunos casos el patrón puede comenzar con la propia persona fingiendo o provocándose una enfermedad. De esta manera comienza a recibir atención médica, cuidado, compasión y comienza a construir su identidad alrededor de la enfermedad. Con el tiempo esta necesidad se puede desplazar hacia otra persona, normalmente a alguien dependiente y muy cercano, como un hijo, que precisamente es lo que vemos en este caso. En ese momento la atención ya no se centra únicamente. Y estos casos nos evidencian qué tan injusta y tan cruel puede ser la vida en muchas ocasiones. Hay miles, millones de mujeres en el mundo que no pueden ser madres por problemas de fertilidad, por problemas genéticos, no pueden dar a luz a un hijo, no pueden concebir. Muchas veces esto lleva a estas mujeres a depresión, a no sentirse realizadas, a frustrarse por ese gran deseo de ser madre, de traer a la vida a una criatura y hacerlo lo mejor posible y dar todo por ella. Y sin embargo, hay otros casos de mujeres que pueden concebir, que pueden tener hijos y hacen todo este tipo de aberraciones, son malas madres, abandonan a sus hijos, cometen abuso infantil y todo este tipo de atrocidades. Es increíble a veces cómo funciona la vida y lo injusta y lo imparcial que es muchas veces. Cercano, como un hijo, que precisamente es lo que vemos en este caso. En ese momento la atención ya no se centra únicamente en ella, sino también en su papel de madre o cuidadora sacrificada, una situación que puede generar incluso más apoyo social, reconocimiento y validación emocional. No existe ninguna explicación de por qué se produce esta evolución, pero se han propuesto varios factores. Entre los factores que podrían favorecer este patrón se encuentra una intensa necesidad de atención, validación emocional, una baja autoestima, experiencias tempranas de abandono o negligencia, y en algunos casos determinados rasgos de personalidad. Sin embargo, ninguno de los factores por sí solo es suficiente para establecer un diagnóstico. Algunos estudios han observado que una parte de las personas con trastorno facticio impuesto a otro presentaban antecedentes de fingir enfermedades propias o de someterse repetidamente a pruebas y tratamientos médicos innecesarios. Y esto se sabe por lo que expliqué antes. Primero asumían el papel de paciente y con el tiempo desplazaban esa atención a otra persona dependiente. Además, aquí la mentira no es un elemento accesorio, sino como dije antes, es una característica central del trastorno. Muchas personas con trastorno facticio mantienen la mentira durante años y llegan a construir una identidad alrededor de ella. Claro ejemplo de ello, Didi Blanchard, a la que ya le hemos dedicado una serie de vídeos analizando su caso. Y es que reconocer la verdad no solo supondría admitir un delito o una conducta muy grave, sino también derrumbar la imagen que han construido de sí mismas como pacientes o cuidadoras ejemplares. Luego de la detención y del escándalo público, Lana solicitó la libertad bajo fianza y se la concedieron. Y a pesar de que tiene una orden de alejamiento hacia sus hijos, esto no gustó a nadie y con razón, porque hay una enorme controversia aquí. Estas son cosas que yo no entiendo. Una persona que ha cometido estas atrocidades de tal magnitud, ¿cómo vas a darle la libertad condicional? Entiendo que puede estar relacionada a un trastorno mental, a una enfermedad mental, pero esta persona no puede estar en libertad. Si no puede estar en una prisión común pagando por lo que ha hecho, bueno, entonces déjala recluida en un sitio de salud mental para siempre. Debiera ser así. Si tienes trastornos mentales, pero eres un peligro para la sociedad, para las personas y para tus hijos principalmente y para ti mismo, debieras quedarte para siempre en un sitio de salud mental. God, I'm literally shaking. The Australian justice system is absolutely... I'm so upset and actually quite embarrassed to be an Australian right now. How can someone be granted bail when they literally tortured and poisoned their baby? Oh my God. En el juicio se supo que las cámaras de seguridad captaron a Lana colocando a su hija debajo de una manta y acto seguido usó una jeringuilla para administrar a Daisy un narcótico sin receta a través de una sonda nasal. El fiscal explicó ante el tribunal que poco antes de hacerlo, Lana había movido la cámara de seguridad, algo que la acusación interpretó como un intento de evitar ser detectada. Según la fiscalía, entre los 30 y 40 minutos después, la niña, que en ese momento se encontraba en alerta y despierta, perdió la conciencia, un síntoma que de forma significativa no formaba parte de las manifestaciones de un trastorno genético. ¿Y ustedes qué piensan de esta decisión por parte del jurado? Pues nada, déjenlo en la caja de comentarios que les leo. Cuando la enfermedad se convierte en una herramienta para obtener atención, reconocimiento o validación, el sufrimiento puede quedar oculto bajo una apariencia de amor, sacrificio y dedicación. Precisamente por eso estos casos resultan tan difíciles de detectar. Quizás la mayor enseñanza de esta historia es que la empatía nunca debe sustituir al pensamiento crítico, sobre todo en redes sociales. Podemos sentir compasión por quien dice estar sufriendo, pero al mismo tiempo mantener una actitud prudente, contrastar la información y confiar en la evidencia antes de aceptar una historia como verdadera, porque a veces la realidad es mucho más compleja de lo que vemos a través de una pantalla.
A día de hoy el caso se sigue investigando, no ha salido sentencia y Alana sigue en la calle. Así que como dije antes, dejen en la caja de comentarios qué piensan sobre esta decisión y también sobre el caso en general. Yo lo que digo es que, como dice el dicho, cree en la mitad de lo que veas y nada en lo que escuches. Hacerle daño a una criatura tan inocente, tan tierna, no puedo procesarlo, no me entra en la cabeza. No hay justificación, no hay castigo humano posible para este tipo de personas que cometen tan viles actos. Pero bueno, te voy a estar leyendo la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete a tu canal, porque estaremos trayendo muchos temas como este y otros más. Un abrazo y nos vemos. ¡Chao!